Las piezas de artillería cordobesas, que fueron trasladadas a las islas, se convirtieron en un arma clave para las tropas argentinas, y se ganaron el respeto de los ingleses. Hoy una de ellas ocupa un lugar en el Museo de los Paracaidistas, de Aldershot, cerca de Londres. Es la mañana del 1 de mayo de 1982, en Puerto Argentino. Pocas horas atrás, habían terminado los ataques aéreos de los Vulcan y Sea Harrier sobre el aeropuerto y otros objetivos estratégicos en las islas. Ahora sería el turno de los buques británicos, de acercarse a las costas para continuar el castigo sobre las posiciones argentinas con su artillería naval. La reacción argentina no tardaría en llegar. Varias oleadas de aviones Dagger arrojaron sus bombas sobre las embarcaciones enemigas, las que, tras evaluar los daños recibidos, debieron repensar seriamente sobre la táctica utilizada. A partir de entonces, las incursiones de bombardeo naval se realizarían solo por la noche, lejos del alcance de la artillería terrestre, y sin la molestia de las aeronaves argentinas, imposibilitadas de operar en misiones de ataque naval nocturno. Transcurrían las noches, y la guarnición argentina sufría el constante martilleo de los proyectiles británicos. Cada buque tenía un cañón automático de 115 milímetros, con capacidad para efectuar 80 disparos por minuto. Resultaba indispensable dar una respuesta. En la tarde del 13 de mayo, aterrizaba en Puerto Argentino, un C-130 Hércules, de la Fuerza Aérea Argentina, luego de un prolongado vuelo rasante sobre las olas del mar, burlando el bloqueo. Al abrirse la compuerta de la bodega de la aeronave, no fue poca la sorpresa. Se asomaba la boca de una mole impresionante. Era un cañón remolcado SOFMA, calibre 155 milímetros, L-33, modelo 1977, del ejército argentino. La pieza había sido concebida y desarrollada en Argentina, por Citefa, durante la década del 70, y producida en la fábrica militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Tenía un alcance máximo de 20 kilómetros, con munición convencional de 43 kilos. Suficiente para que los incursores perdieran también su impunidad nocturna. La pieza era considerada de gran avanzada, y con características similares a las mejores del mundo. Ahora sería su turno para demostrarlo. 3 días después, y con la pista de aterrizaje totalmente a oscuras, llegó otro Hércules con una segunda pieza. Por su gran tamaño, más de 10 metros de largo, estos cañones recibieron en Malvinas apodos afectuosos, tales como Gran Berta, Gran Chaparral, Gran Leopoldo, luciendo inscripciones jocosas, alusivas a algún miembro de la corona sobre sus tubos. Se decidió su emplazamiento en los alrededores de Puerto Argentino, sobre el camino que pasaba por Sapper Hill, al abrigo de su ladera nordeste. El peso del cañón, 8.500 kilos, y la ausencia de caminos adecuados, provocaban su hundimiento en la esponjosa turba malvinense. Ello causaba grandes limitaciones en su movilidad, requiriendo un mayor trabajo, y la utilización de una retroexcavadora, para lograr el emplazamiento de las piezas en su posición, a unos 150 metros una de otra. Estas tareas, y el traslado de la pesada y escasa munición, culminaron al día siguiente. Como jefe de la batería del grupo de artillería 3, fue designado el teniente primero, Luis Ada Funchio, de quien se decía que a los SOFMA los tiraba al aire y caían parados. Esa misma noche, pasadas las 23, el jefe de la pieza recibió la información sobre la aparición en el radar, de un eco sobre el mar. Era un buque que navegaba hacia el circuito de tiro, cerca de la costa, para cumplir con su rutinaria tarea de bombardeo naval contra las posiciones argentinas, confiado en la ausencia de respuesta. Con los datos suministrados por el radar, se establecieron la distancia y el ángulo de dirección, para el disparo que, sumado a la velocidad del buque, y el tiempo estimado en que el proyectil llegaría al blanco, permitiría preparar la pieza para abrir fuego. Cuando el incursor se encontraba a unos 18 kilómetros de distancia, el silencio de la noche se quebró, con el hasta entonces desconocido estampido del disparo del SOFMA. Para sorpresa de la desprevenida tripulación, los impactos cayeron cerca del buque. Si bien no causaron daño, lograron el efecto esperado.
Abruptamente la nave viró con rumbo opuesto, alejándose a toda velocidad. La guarnición argentina estalló en júbilo. El efecto sobre su moral resultó asombroso. Habían culminado las infernales noches de impotencia contra los buques agresores. En la noche del 17 de mayo, se repetiría la acción. A las 22:05, el radar recibió un EQ ubicado a unos 30 kilómetros de la costa. Pocos minutos después, aparecieron en la pantalla dos ecos más, que se aproximaban a gran velocidad, en dirección a la costa. Ahora se contaba con un segundo cañón. Los buques comenzaban a realizar el habitual circuito de carrusel, para el bombardeo naval. Los artilleros argentinos, concentraron el fuego sobre uno de los blancos. Con los primeros impactos sobre el agua, los tres buques repitieron la desesperada maniobra, alejándose velozmente del lugar. Ya no se acercarían más impunemente. Había comenzado un duelo personal entre los buques ingleses y la artillería argentina. A principios de junio, con la infantería y artillería británicas, aproximándose desde el oeste, sobre el perímetro defensivo de Puerto Argentino, los OFMA, recibieron una nueva tarea. Durante el día debían apuntar sus bocas de fuego, en dirección a los cerros que comenzaban a ser ocupados, para el avance final sobre la capital isleña. Así, en varias oportunidades, efectuaron disparos sobre los montes Kentiwall, atacando posiciones de artillería, infantería, y puestos de observación enemigos. Los efectivos británicos, rápidamente aprendieron a distinguir el zumbido de la munición de 155 milímetros, aproximándose, y a hundir sus cabezas en la turba apenas lo escuchaban. Los intentos para silenciar la molesta artillería argentina, fracasaban uno tras otro. Las tropas enemigas recibían su castigo, mientras intentaban avanzar sobre Monte Longdon, Dos Hermanas y Monte Harriet. Ahora eran los ingleses los que sentían la impotencia. Y su paciencia estaba llegando al límite. En la mañana del 12 de junio, mientras los cañones eran aprestados, para realizar una salva de disparos sobre blancos terrestres, dos aviones Harrier GR-3, se lanzaron temerariamente en vuelo rasante, hacia las posiciones argentinas ubicadas en las cercanías de Sapper Hill. Buscaban los cañones de 155. Lanzaron sus bombas racimo, alcanzando una de las piezas, hiriendo además a varios de sus sirvientes, incluyendo a Tom, el perro mascota que los soldados habían traído del continente. Uno de los aviones fue alcanzado, por el fuego de armas livianas, y dificultosamente aterrizó en el portaaviones HMS Hermes, con un incendio en la zona posterior de su fuselaje. Si bien fue reparado, no volvería a participar en la guerra. La localización, y ataque a las posiciones de estos cañones, serían una de las máximas prioridades para la Royal Artillery, y la Royal Air Force, durante la campaña. En la costa, disipados el humo y la confusión, las ruedas de una de las piezas quedaron hechas jirones, inmovilizando el cañón. Con la posición, convertida en terreno arrasado por las bombas, e innumerables proyectiles navales, se decidió su traslado al día siguiente, a una nueva. Los ingleses tendrían un respiro, pero breve. Pasarían menos de 24 horas, para que otro cañón, junto con más munición, llegara a las islas en la bodega de un avión Hércules. En prevención de otros ataques, la pieza recién llegada, fue transportada a una nueva posición, más hacia el este del anterior, a donde llegó luego el cañón sobreviviente del ataque aéreo. El asalto final sobre Puerto Argentino se aproximaba. Los duelos de artillería eran incesantes. A los SOFMA, se les sumaban los obuses Otomelara, de 105 milímetros, pero las piezas inglesas quedaban fuera del alcance de los proyectiles argentinos. Ello hacía muy arriesgada la situación de nuestros artilleros, obligándolos a cambiar su posición permanentemente, para evitar ser alcanzados. El último vuelo en entrar a Puerto Argentino, en la noche del 13 de junio, llevaba en su vientre una última pieza de 155. Tal vez, un intento desesperado para prolongar el desenlace final. Sería muy tarde. Las tropas inglesas ya estaban en las afueras de la capital, y esa última noche, los artilleros argentinos callarían finalmente sus cañones. Dispararon hasta agotar su munición. En la mañana siguiente, se produjo el cese del fuego.
El último cañón no alcanzó a ser emplazado, y quedó estacionado en una de las calles de la ciudad. Los artilleros sacaron de sus piezas los bloques de cierre, enterrándolos en la turba, en un intento para inutilizarlas. No fue poca la sorpresa de los ingleses, al constatar la escasa cantidad de cañones Sofma, que tantos dolores de cabeza les habían ocasionado. Cualquier inglés, que hubiera experimentado la sensación de quedar bajo el fuego de los 155, con sus esquirlas y explosiones, aún los recuerda con respeto. La reputación, que por estos cañones nació entre las tropas de élite inglesas, los llevó a conservarlos como trofeos. Una de las piezas, fue colocada en un lugar de honor, en el Museo de los Paracaidistas en Aldershot, a pocos kilómetros de Londres. Con inmensa fortaleza y coraje, contando con cañones fabricados en el país, al igual que los forjados por Fray Luis Beltrán, más de un siglo y medio antes, para el ejército de los Andes, los artilleros argentinos habían cumplido su misión.